¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. El día de hoy me encuentro en el Instituto Vasco de Quiroga, ubicado aquí en la ciudad de Morelia. Y tengo el gusto de saludar a quien va a compartir conmigo esta media hora y por supuesto con ustedes. Carlos López, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un gusto volver a estar con ustedes en sus hogares. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante, el valor de la educación. Sobre él, como siempre, haremos el recorrido de la Vox Populi, que es el pensar y el sentir de cada uno de ustedes. También tenemos una invitada muy interesante que nos hablará y que nos puntualizará algunos detalles sobre este valor. Es la doctora Alejandra Morelos Borja. Y como siempre también tenemos nuestra cápsula de profundización, que son los elementos doctrinales que son importantes para no olvidar. Además, también al final tendremos un mensaje de nuestro señor arzobispo acerca de este valor, concretamente presentando un documento de los obispos. Aquí lo tenemos al frente. Precisamente su título es Educar para una nueva sociedad. Así es que ya lo sabe, amigos, quédese con nosotros. ¿Y qué les parece si vamos directamente con nuestra compañera Ale, que tiene el pensar y el sentir de ustedes? Para mí el valor de la educación es tener la oportunidad de enseñar algo a alguien de una manera ilustrativa, de una manera educada, cordial, para que las personas que reciban esta educación lo tengan presente para toda su vida. La educación, más que nada de valores, es algo que se enseña desde el hogar y que te persigue para toda tu vida. El valor de la educación es la posibilidad que deberíamos de tener todos de crecer en nuestra formación como persona, ¿no? Podemos adquirir hábitos de educación desde nuestra casa, desde la cuestión de cómo tratar a los demás y todo, como obviamente los que obtenemos en la escuela, a partir de lo que sea que estudiemos, ¿no? Para mí la educación es muy importante porque pues es lo que, como nuestros valores que tenemos que reforzar todos los días y los ocupamos para trabajar y para tener un mejor futuro. Y pues yo creo que la educación viene desde la casa y de las personas. La educación es parte principal o primordial de cualquier cosa que hacemos en la vida. Es desde la formación en la casa. Yo estoy un poco en contra de la educación en la escuela porque no vas a que te eduquen. Vas a aprender y a llenarte de otras cosas. Sí aprendes algunos valores, pero eso viene más de la casa y de por quién eres. Gracias a nuestra reportera Ale y Carlos, pues ahí tenemos la opinión, ahí tenemos el sentir de la gente. Indudablemente que este tema de la educación es un tema complejo, un tema difícil, pero es un tema que nos involucra a todos. Siento que este valor de la educación tiene un punto trascendental que es la responsabilidad. No podemos hablar de educación si no somos responsables cada uno de dar nuestra sabiduría a los demás. Yo creo que ahí está la base del valor de la educación. Pero ¿qué te parece si les hacemos un planteamiento precisamente a nuestro teleauditorio para que precisamente se quede con nosotros? Hablaremos sobre qué es la educación, las bondades, los beneficios que implica el ser una persona educada. Hablaremos quiénes son los responsables de la educación. Hablaremos también de los diferentes niveles de la educación. Y pues ya para concluir, el perfil de una persona bien educada, de una persona bien cimentada, como dices tú, en esa categoría, en ese valor del respeto que hace el engranaje de todo este proyecto que estamos platicando. Quédese con nosotros, nuestra invitada, la doctora, nos llevará de la mano en muchas de estas situaciones complejas, pero que iremos despejando, iremos aclarando en nuestra mente, precisamente para tener líneas y pautas de acción en este valor de la educación. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos en su programa Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. El día de hoy estamos abordando el tema de la educación. Por eso, Carlos, ya tenemos aquí a nuestra invitada. Sí, nuestra invitada es la doctora Alejandra Morelos Borja. Bienvenida, doctora. Qué gusto tenerla con nosotros. Mucho agradezco la invitación y estamos pendientes, auditorio, de compartir lo que podamos. Quédense con nosotros. Doctora, tomando en cuenta que el tiempo en la televisión es un tiempo muy corto,
por eso entramos de lleno a nuestra entrevista. Para empezar, ¿cómo podríamos definir o qué entendemos por educar o educación? Si me permite, quiero mencionar brevemente lo que no es educación. Educación no es llenar de información, educación no es llenar de tecnicismos, educación no es solo ir a la escuela, educación no es llenar de hábitos de urbanidad y de normas a los niños para que vivan rígidos y estrictos. No, eso no es. Educar es aportar los elementos para que la persona se desarrolle de la mejor manera, atendiendo a todas las áreas de la persona. Es muy importante cuidar lo físico, lo emocional, lo inteligente, lo social y lo trascendente. Sí, doctora, sabemos que usted tiene una maestría en desarrollo humano. Para mí sería interesante preguntarle, ¿por qué es tan difícil educar el día de hoy? Bueno, definitivamente, esa es una excelente pregunta y tiene que ver con muchos elementos. Abordaré algunos de ellos. Mucho tiene que ver, antes había una visión antropológica definida de quién era el ser humano. Cuando decíamos educar a un niño, educar a un sacerdote, educar a un maestro, educar a un profesionista, a un doctor, pareciera que ya teníamos el prototipo, el tipo de persona que queremos tener, y entonces era maestro, manos a la obra, el modelo es este. Pareciera que caímos en rigideces y hubo como si se tratara de estandarizar, de homogenizar a todos. Los maestros deben ser iguales, los médicos deben ser iguales, los artesanos deben ser iguales, etc. Y entonces hubo una rebelión. Hoy en día la sociedad dice: queremos libertad, queremos diversidad, queremos que se tome en cuenta la individualidad de cada uno y no queremos ser todos iguales. Y entonces caímos en el otro extremo y ahora parece que no tenemos un perfil de lo que es una persona educada, de lo que es un buen ser humano, una persona desarrollada. Y en esta vaguedad, en esta confusión, no sé si es alguien que haga lo que le dé su gana, alguien que parezca feliz, alguien que no moleste a nadie, alguien conformista, no está claro. Entonces, frente a esta confusión de con qué recursos vamos a formar qué tipo de persona, pareciera que estamos en una duda grave, siempre con miedo de cometer errores al educar. Déjame ver si entendí tantito. Hablas de unos paradigmas, de unos esquemas universales, pero también pones el elemento importante de la persona. Me parece bastante interesante cómo le das esa importancia a cada individuo precisamente en este valor. Es muy importante, cada quien venimos hechos con un proyecto, con un programa. La información genética que tenemos nos permite tener una diferencia total entre los otros seres humanos, pero tenemos que distinguir lo que es el respeto a la individualidad y a la identidad propia, diferente de dejar abierto, vacío, sin un destino, sin un rumbo, lo que es la formación de la persona que se dedica al bien, al buen desarrollo integral propio, a la buena relación y respeto con su comunidad y a la buena relación con su entorno, con la ecología, con la política, con lo que le es trascendente, con lo que le es valioso, con lo que le es importante. De tal manera podemos señalar que el hecho de que uno sea individual, de que uno tenga su propio matiz, su propia personalidad, no omite el hecho de que haya también elementos comunes. Claro. De que hay elementos que son básicos y que son trascendentales. Quisiera añadir, tiene que haber dos elementos ya en la educación, la estructura y la flexibilidad. Debe haber una disciplina de los valores que queremos inculcar y una flexibilidad en la que se adapte a la individualidad de la persona. Porque tal pareciera que la educación también sufre la problemática que sufre la sociedad en general, de que a veces no sabemos quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos y nos vamos perdiendo bajo el argumento de que lo que me venga en gana, lo que se me ocurre en el momento. Lo que me es cómodo, lo que no me da problema, lo que es fácil. Por eso de ahí la importancia y la trascendencia de tener una buena educación. Así es, y la educación requiere disciplina, constancia, normas, prioridades, disciplinas, materias, contenidos y un perfil de ser humano que tiene que ver con verdad, honestidad, bien común, trabajo por los demás, desarrollo personal, desarrollo integral, y todos tienen que ser atendidos. Aquí entramos a una parte interesante, Carlos, doctora,
La educación entonces no es solamente responsabilidad de una persona, sino que la educación me imagino que debe de involucrar a toda una serie de personas, de elementos, de instrumentos, de la sociedad, pero háblenos de eso. Por supuesto, y en esto, amigos, todos tenemos la obligación, no solo el derecho, sino hasta la obligación de ir formando a los que vienen detrás de nosotros. Hay una corriente muy fuerte que se llama naturalismo, que habla de dejar hacer al ser humano cualquier cosa que se le ocurre, porque es natural si viene de él. Sin embargo, si cayéramos en esta corriente, lo que sucede es que parecemos seres humanos de hace 40,000 años, todavía primitivos, sin la claridad de lo que es la civilización, las normas sociales, el respeto, el desarrollo, la cultura que nos ha llevado tantos años a acumular. Entonces, no tengan miedo, papás, no tengan miedo, maestros, no tengamos miedo, formadores, empresarios, políticos. Todos tenemos que sostener los valores que culturalmente hemos ido acumulando la sociedad durante 40,000 años, en la que nos ha costado trabajo entender que hay principios. Como quieres ser tratado, trata a los demás. Si quieres que la sociedad te aporte, te ayude y te sostenga, tienes que colaborar con esa sociedad, aportar y sostener a ella, para que podamos ser un sistema de beneficio recíproco, individuo, sociedad, sociedad, individuo. A ver, doctora, hace un minuto comentaste algunos elementos de la educación. Dijiste que estuviera orientado al bien, dijiste la responsabilidad, la disciplina. Yo quisiera que para que allá nuestros amigos en casa pudieran casi hasta hacer una lista, nos dijeras cuáles son los elementos más importantes que tiene una buena educación. Y después pasaríamos a ver de quién es la responsabilidad, ¿no? Claro. Bueno, primero las dos grandes vertientes, subrayo, debe haber un equilibrio entre la estructura, la disciplina y la norma, y la flexibilidad y la adaptación al individuo. Entonces son dos vertientes que tenemos que estar cuidando. Tengo que entender, y papás, cada uno debemos de poner reglas en nuestra casa, y en la casa de los Martínez se respeta de esta manera, a la casa de los Mendoza se llega a esta hora, en la casa de los García no se utilizan esas palabras, a tus padres les vas a hablar de esta manera, tus responsabilidades mientras vivas en esta casa son estas. No tengamos miedo. Pareciera que hoy los papás tenemos miedo de poner disciplina, como si nos fueran a acusar de ser duros o nos dejaran de querer o dejáramos de ser buenos por el hecho de hacerlo. Entonces estamos cayendo en el otro extremo de la indolencia, de la distancia, del abandono de la educación de los hijos. El conflicto social que estamos viviendo no es gratuito, proviene de un conflicto de educación básicamente, que tiene dos cosas que cuidar. Una, que hemos estado educando al servicio de la tecnocracia, del dinero, de la política o de ciertas posiciones institucionales y no de la persona. Tenemos que orientar todo el bien de la educación o en primer lugar poner como el bien mayor la persona, la dignidad de la persona, la calidad de vida de la persona, la calidad de la información a la persona, la calidad del ambiente social de la persona, y todo lo demás está alrededor al servicio. La economía, la administración, la política, los valores, las instituciones, estamos para que el ser humano se desarrolle de la mejor manera. Entonces ese es un primer grupo de cosas como que atender claramente que el servicio es a la persona, no a las cosas ni al dinero. Sí, me quedo con la idea, me parece importante el concepto que mencionas de cómo aquel que pone los valores de la educación es precisamente por amor a esa persona, a ese individuo. Y hoy día pareciera, ¿verdad?, que el que pone un poquito de disciplina, el que pone un poquito de orden, el que exige un poquito de servicio, parece que es el malo en esta película. Claro. Y eso es muy importante que lo entendamos todas las autoridades e instituciones. Desde el enfoque sistémico, en una sociedad solo cabe una cantidad de autoridad, y si no la toman las verdaderas autoridades, los políticos, las instituciones, los militares, el poder judicial, los padres, las escuelas, lo van a tomar quienes no deberían tener el poder. Si recuperamos el poder en términos bien entendidos del poder al servicio de la persona, las instituciones, los padres, las instancias,
y ponemos la disciplina que se requiere en la formación, no tendremos que estarnos lamentando de tanto conflicto social. Papás, hay que estar pendiente de los hijos todos los días, dónde están, con quién hablan, no persecutoriamente, sino una confianza inteligente de supervisión, de cuídate que no ande con malas compañías, cuídate de qué programas está viendo, cuídate en qué gasta el dinero, cuídate en qué pasa su tiempo, y debe haber tiempo dedicado, sí, al descanso, pero a la formación y al bien, a la productividad. Doctora, recapitulando un poquito, has hablado de la familia, de la escuela, de la sociedad, de las instituciones, particularmente el gobierno, también los que somos creyentes, la iglesia. Agregaríamos también un elemento de el factor importante de los medios de comunicación. Pero ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa comercial y al regreso precisamente nos hablas de todos esos temas? Bien amigos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Estamos en este subprograma Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán. El día de hoy estamos hablando sobre el tema de la educación y tenemos aquí con nosotros a la doctora Morelos Borja. Doctora, antes de la pausa nos quedamos que hay diferentes roles, hay diferentes niveles y muchas cosas sobre la educación. ¿Cuál sería el rol específico de la familia? Bueno, este es importantísimo y fundamental. Familia, eres la célula del tejido social. Si familia no funcionas y aportas lo que te toca, quiero decirte que ni la escuela ni el gobierno pueden subsanar lo que tú no has hecho. Entonces, familia es importantísimo, papá, mamá, el que esté, hermanos mayores, tíos, abuelos. Estamos educando en este sentido al niño en el valor del respeto a la vida, en el valor del respeto a los demás. Les estamos creando los primeros hábitos de convivencia social, los hábitos de autocuidado, de cómo conservar la salud, de cómo poner orden en las cosas. Son las primeras habilidades para la vida, pero sobre todo es la escuela de la vida emocional, de cómo se maneja el afecto, el contacto, el cariño, la solidaridad, la pertenencia, cómo me comprometo con las personas que amo y cómo sé hacer una primera comunidad inicial. Quiero yo preguntarte ahora, ¿cuál sería el rol específicamente del gobierno, del Estado, a propósito de este valor de la educación para con los individuos a los que representa? Tiene dos vertientes. Uno es cómo norma la escuela y todo lo que acontece alrededor de la escuela, cómo va orientando, apoyando y organizando los asuntos que tienen que ver con escuela, con docencia, con magisterio, con contenidos de programas, con programas que faciliten el ser integral, el desarrollo total, la formación de criterios. Y el otro vertiente social es importantísima, que es la educación de cómo se hace respetar la ley y el Estado de Derecho en la comunidad. Necesitamos autoridades que nos permitan sentir confianza como ciudadanos de que ellos están para respaldarnos a nosotros y a la gente que ha trabajado para ellos, como la policía, como quienes nos están defendiendo, los soldados. Ser todos un equipo en común, solidario, que nos hagan sentir seguridad y un Estado de Derecho en el que estemos tranquilos. Entonces, cada parte del gobierno, a los legisladores les tocará hacer las leyes, pero al gobierno le tocará hacerlas valer y defenderlas, para que estemos tranquilos de que vale la pena trabajar y se va a poder producir, vamos a poder seguir caminando, salimos diario y estar tranquilos. Últimamente se ha mencionado mucho que los medios de comunicación son el cuarto poder. De verdad, porque los seres humanos estamos pasando una cantidad impresionante de horas atendiendo lo que los medios de comunicación nos dicen. Entonces yo les pido de favor que nos den una versión equilibrada y veraz de la realidad, porque a veces nos ponen una imagen tan negra que pensamos que no hay nada bueno, o nos quieren pintar las cosas color de rosa que no les estamos viendo el trasfondo. Por favor, veracidad, amplitud, diversidad de puntos de vista, prestarle el micrófono a personas capaces, reflexivas, que aporten cosas buenas, que nos den estadísticas. Por ejemplo, si hay muchos delincuentes, ¿cuántas personas decentes sabemos en este México? ¿Cuántos llegamos íntegros cada día a nuestra ciudad, a nuestra casa? ¿Cuántos nos queremos? ¿Cuántos estamos trabajando por el bien? Porque no somos noticia. Yo pido que seamos noticia los que trabajamos también así. Pues, medios de comunicación equilibrados, que informen, que enriquezcan, que aporten, que sugieran, que den versiones con números
y pues siempre muy honestas, por supuesto. Indudablemente que además de lo que ya mencionamos, de la escuela, la familia, el gobierno, para los otros creyentes ocupa un rol y un papel protagónico pues la voz de la iglesia. Sabemos que los obispos a nivel nacional se han preocupado por lanzar algún documento que son pistas, son estrategias que marcan y dan esa luz para la educación. ¿Pero qué le parece, doctora? ¿Qué le parece, Carlos? Si vamos precisamente a una cápsula que el señor arzobispo, don Alberto Suárez, tiene preparado sobre este tema de la educación. Para nosotros los cristianos, la educación es fundamental en el proceso de desarrollo, de perfeccionamiento de cada persona. A través de la educación se da pues ese paso de valores que los educadores han vivido y que logran realmente que calen, que penetren en el alma del joven y del niño, que tiene que hacer su propio proyecto de vida. En la educación es tan importante la tradición como la creatividad. Hoy los niños, los jóvenes viven en un ambiente muy distinto. Esto crea a veces cierto problema, cierta dificultad, porque tenemos que tender puentes, tenemos que hacernos comprender y sobre todo debe haber una simpatía, crear una confianza. Muchos padres de familia, muchos maestros hoy sufren porque no saben cómo transmitir las razones que a ellos les han permitido dar sentido a la vida y pues se vive una frustración. Los chicos, los jóvenes tienen la capacidad también de abrir su mente, su corazón a la verdad, a la belleza. Lo importante es que logremos a través de la confianza y a través del ejemplo realmente tener esa autoridad moral que los haga a ellos crecer. La autoridad no se ejerce de una manera despótica, de una manera violenta, sino a través más bien de la inteligencia y de la amistad. Deben o debemos revisar nuestros criterios, nuestra manera de pensar. No se trata de aprender a hacer cosas, sino cómo reflexionar y cómo hacerlas. Hay un libro de los obispos mexicanos, Educar para una nueva sociedad, que tiene una reflexión pues bastante actual, diría yo, sobre la situación de nuestra juventud, de nuestra, diríamos, patria, que vive crisis precisamente porque se vive como una ruptura entre las generaciones. Pues mi saludo, mi deseo de que todos nos interesemos por esto que el Papa Benedicto llamaba la emergencia educativa. No podemos esperar, México no podrá encontrar caminos de progreso y de paz si no es a través de la formación de personas con cimientos sólidos y también con un gran deseo de amar la vida, de saber vivir la libertad, de buscar la verdad y la belleza. Son los valores que tienen que hacerse realidad a través de las virtudes. Doctora, Carlos, escuchamos el mensaje del arzobispo. ¿Con qué nos quedamos a nivel de conclusión sobre este tema de la educación? Bueno, primero que todos tenemos una tarea que cumplir con respecto a educar a nuestra comunidad y ni uno de nosotros se puede quedar fuera. Y tenemos que cuidar en este desarrollo integral de la persona su ser físico, su manejo de sentimientos adecuado y saludable, una inteligencia clara con información suficiente, un grupo de habilidades que tengan que ver con su capacidad de producir, de relacionarse, de cuidar la sociedad, de relacionarse consigo mismo, de formar una familia, una capacidad de relacionarse con lo trascendente, con las cosas buenas que queremos dejarle a este mundo,
y bueno, la alegría de haber compartido y de la responsabilidad que cada uno se lleva. Es un placer, doctora, que haya estado con nosotros. Te agradecemos de corazón y esperemos que nuestros amigos en casa hayan estado muy contentos con toda tu sabiduría. Gracias. Amigos, nuevamente, gracias a ustedes, gracias a nuestros invitados, a la doctora Alejandra, Carlos, que gentilmente nos hizo el favor de acompañarnos en este programa. Ya saben, los esperamos en nuestra siguiente emisión de Pregoneros, Valores y Tradiciones de Michoacán.